Vamos a compartir pantalla. Con el estudio de hoy día, y impresionantemente estamos en el estudio número 29. Siempre trato de insistirle a ustedes que más allá de los datos propios, de datos culturales propios que uno pueda obtener aquí, o cosas teológicas interesantes, tratemos siempre de obtener, por todos los medios posibles, tratemos de obtener la enseñanza, no que nosotros podemos sacar para nuestras vidas. Y yo le insisto, usted tiene una expectativa de Dios. ¿Qué Dios me va a hablar a mí? ¿Cómo el Señor se va a manifestar en mi vida? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, quiero que usted tenga una expectativa del Señor bien clara, y usted va a recibir, porque es la promesa de Dios. Dice el Señor que Él nos va a bendecir en la medida que nosotros pidamos. Dice que vamos a pedir y se nos va a abrir. Dice que buscar y vamos a hallar. Entonces esa es la expectativa que nosotros debemos tener con respecto a la palabra de Dios. Esa es la expectativa que nosotros debemos tener a lo que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere decir. Y la Biblia dice que hay muchas cosas que están como semi-ocultas. Por eso Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga; el que tiene ojos para ver, vea. Porque hay cosas que pueden estar delante de nosotros y no las estamos viendo. Entonces, ¿cuándo se abre esa expectativa? ¿Cuándo se abre esa posibilidad de escuchar, de oír, de recibir de Dios? ¿Cuándo se abre? Se abre cuando nosotros tenemos fe y tenemos un deseo, una expectativa de Dios. Entonces Dios nunca nos va a dejar sin ser bendecidos, sin ser edificados. Él va a contestar nuestras peticiones. Así que tiene que haber una expectativa, un deseo de Dios, y Dios nunca va a fallar. Pero si no, vamos a tener un ejercicio intelectual que no va a dejar nada a nosotros. Entonces, una vez más, insistimos que su autor es desconocido y que abarca desde el bautismo de Juan en el Jordán hasta la resurrección de Jesucristo, este evangelio. Y como dije una vez más, es sinóptico porque tiene paralelo con Mateo y con Lucas, y fue escrito entre los años 60 a 70, que se supone que es el primer evangelio que se escribió. No hay, después de antes de esto no había otro. Algunos dicen que parece que Marco había hecho un resumen como de Lucas y Mateo, pero se comprobó que el evangelio de Marco fue el que usaron Mateo y Lucas como base para escribir lo que ellos escribieron después. Entonces dice ahí, estamos en el 7, hoy día terminamos capítulo 7, del versículo 31 al 37, y dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo. Fíjate, por favor, preste mucha atención a esto: sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas, otra cosa importante, y escupió y tocó su lengua. Esto que está aquí, que no le prestamos mucha atención muchas veces, lo pasamos, es complejo, porque lo que está diciendo ahí son cosas que no son muy aceptadas, son cosas que nos complican. Dice que metió los dedos en la oreja aquí, y después escupió y tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Por favor, fíjese que dice que gimió. Vaya imaginándose la situación. Gimió. Y le dijo: éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, por cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaba.
y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Como lo habíamos dicho, Jesucristo decía a la región de Fenicia, donde la mayoría de las personas que habitan en la región eran gentiles, es decir, no judíos, no israelíes. Los fenicios, también conocidos como cananeos, eran un pueblo principalmente dedicado al comercio marítimo. La tierra que habitaba no era apta para la agricultura y ganadería, y principalmente era una franja costera. Como lo estudiamos anteriormente, es en esta región donde Jesús sana a la hija de una mujer sirofenicia. Esta gente tenía, por ejemplo, esa foto que usted ve ahí, es una foto de Baal. Tenía a Astarté, tenía una serie seguían una serie de dioses, tenían la costumbre de seguir una serie de dioses estas personas, que de alguna manera lo afectaban a ellos y contaminaban al pueblo israelita, porque los pueblos israelitas vivían en una región, sí, la región es muy pequeña, hermano, la región es muy pequeña, estamos hablando de una región de 60.000 kilómetros cuadrados, más o menos, o un poquito más, que no, tal vez no alcanza ni a ser una región nuestra, al menos de una región, tal vez sería como la región de Valparaíso, o la sexta región, eran territorios muy pequeños, pero entonces todos los pueblos estaban muy cercanos, estamos hablando de naciones, estamos hablando de culturas diferentes, todas medio agrupaditas ahí, entonces era imposible evitar que no se interrelacionaran. Entonces esta gente tenía la costumbre, estos fenicios. Y Jesús vaya, miren, dice, y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Por favor, quiero que observe este mapa. Usted ve, una vez más Jesucristo tiene una larga jornada de traslado en su ministerio. Muchas veces pensamos que el ministerio de Jesucristo se desarrolló en torno a Jerusalén. Él se movió en torno a una zona de unos 60.000 kilómetros cuadrados. Mire, él estaba en Tiro, subió a Sidón y se vino probablemente pasando por Golán para llegar a Decápolis. Él iba hacia el mar de Galilea. Ahí son unos cientos de kilómetros que hizo ese recorrido Jesús. No dice, lo más probable es que durante esa caminata destino a Decápolis, al sector de Decápolis, ahí teníamos el Demodeo Gadareno, esos 300, 400 o 500 kilómetros que él caminó, tienen que haber pasado otras cosas, pero eran distancias larguísimas que se caminaban y no se hacían un día. Nosotros tenemos un relato correlativo y pensamos que las cosas ocurrieron una y al tiro la otra e inmediatamente la otra. No, aquí pasaron muchas cosas. Ahora, la Biblia dice que Jesús hizo muchas cosas, de las cuales no había libros en el mundo para contenerlas, ¿verdad? Para poder decir todas las cosas que hizo Jesús. No habría en el mundo que habría los libros para escribir, pero dice que se pusieron las que estaban más destacadas. Las más destacadas, esas fueron puestas ahí. Y es lo que nosotros tratamos de hacer ahora. Hacer notar que Jesús pudo haber hecho entre la ida de Tiro a Sidón y empezando a caminar, bajando por Cesarea, tal vez por Cesarea Filipo, llegando hasta el Jordán, a la zona de Decápolis, caminó mucho. Quizás cuántas cosas hizo ahí, quizás cosas pasaron, pero están escritas las más importantes. Hermano, Jesús era un hombre muy activo, muy de andar para un lado y para otro. Entonces, si usted se da cuenta ahí, el sector de Galilea, donde está Jerusalén, están todos los demás lugares, es un sector pequeño, pero Jesús estuvo en Fenicia, en Colán, Decápolis, Perea, en Samaria. Todo eso él lo caminó, no tuvo un ministerio estático. La Decápolis fue un grupo de 10 ciudades de la frontera oriental del Imperio Romano. Estas ciudades se agrupaban debido a su idioma, cultura, situación y estatus político, aunque cada una funcionaba como una ciudad-estado autónoma. Fue el centro de la cultura greco-romana y en una región poblada desde el antiguo por pueblos de lengua semítica, nabateo, arameo, judío. Semítica son los descendientes de Sem, que es uno de los hijos de Noé.
Entonces, de donde viene la raíz de los judíos, o sea, dicen las lenguas, los pueblos que habitaban ahí eran de esos, pero estaban totalmente interrelacionados con los romanos, era una cultura greco-romana, griega-romana, y donde había un montón de dioses. En esa cultura ministró Jesucristo. En esa cultura ministró el Señor. Él ministró. Entonces, veamos, dice que y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Suena raro, ¿ah? ¿Eh? No que le pusiera, sino que le pusiera la mano encima. Miren. En este título dice, y le trajeron, pero no dice en qué ciudad de la región de Decápolis ocurre el hecho relatado. Aquí lo que importa es lo que va a hacer Jesús. Anteriormente Jesús había estado en esta región, en el sector de Gadara, donde había librado a un endemoniado, al cual empezó a publicar el testimonio de Jesucristo por toda Decápolis, por sobre las 10 ciudades. Es probable que la fama de Jesucristo era conocida en toda la región. Jesús ya era conocido en toda la región, porque ese hombre, que acuérdense, en esa foto está el momento en que él le ruega a Jesús que le deje ir con él, después de haber sido sanado y liberado de los demonios. Jesús le dice que no. Él quería estar con Jesús, pero Jesús le dice que no. Eso lo vimos, eso es extraño. ¿Por qué Jesús le diría a una persona que quiere estar con él? No. Pero Jesús le dice, anda a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sin embargo, el ex endemoniado gadareno no se conformó con eso, de ir a dar testimonio a su familia, que tiene que haber quedado muy impresionada de ver a su pariente que está totalmente endemoniado, verlo bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que este hombre no solamente va y dice a su familia, sino que empieza a dar testimonio de lo de Jesús por las 10 ciudades, dice Decápolis, en 10 ciudades. Un sordo, es súper importante esto, tiende a no hablar porque no sabe lo que está hablando. No tiene retorno de su voz. Pero aquí dice que era tartamudo, una cosa muy rara. Normalmente los sordos son mudos, hay algunos que no son mudos porque tengan impedimento de lenguaje, sino porque al no poder oír, no pueden hablar. Todos los seres humanos necesitamos un retorno, y es lo que generalmente los músicos tanto insisten cuando están cantando y le ponen música, y dicen no tenemos retorno porque no pueden escuchar la música en paralelo a la voz y poder sincronizar con su voz. Entonces habla mucho, bueno, todos nosotros tenemos un retorno. Nosotros tenemos, cuando hablamos, tenemos el oído, y generalmente esta audición va por dentro de nuestra cabeza hasta nuestro sentido, que es el oído. Entonces una persona que no sabe lo que está diciendo, es muy difícil que esa persona pueda hablar. Entonces aquí hay una cosa extraña, pero aquí vamos a darnos cuenta por qué pasa esto. Las personas asocian el poder sanador de Jesucristo con sus manos. Definitivamente un toque de Jesucristo sana y libera. Aunque el Señor no está físicamente presente, Él sigue tocando con poder a los que en Él creen. Podemos pedirle a Jesucristo que nos dé un toque que nos renueve totalmente. Hermano, dice, algunas veces nuestra fe, nuestro ser, nuestra vida espiritual se va desgastando. Pero nosotros podemos tener un toque de la presencia de Dios. Y Jesucristo sigue tocando. Aunque nosotros muchas veces estamos preocupados de lo corpóreo y no tanto de lo espiritual. Pero lo espiritual está por sobre lo corpóreo. Porque, como dice la Biblia, el viejo hombre, el hombre exterior se va desgastando de día en día, pero el interior se va renovando. Entonces Jesús sigue tocando. Es importante, o sea, el poder del Señor se sigue manifestando ahora. Él puede seguir dando un toque de la presencia, y es interesante porque hay algunas personas que no necesitan un toque de Jesús, necesitan 2 toques. Eso es una cosa muy rara. Ustedes dicen, ¿por qué 2 toques? Y más, pero le voy a hacer un recuerdo. En un momento dado Jesús se encuentra con un hombre ciego y lo toca. Y le dice, ¿qué ves? Y el hombre le dice, veo a los hombres como árboles. Y Jesús le da un nuevo toque y el hombre ve completamente. Para mí es una acción profética
que algunas veces somos tocados por la presencia de Dios y podemos convertirnos en religiosos que vemos las cosas distorsionadas. No estamos siendo bendecidos. Para mí, eso que pasó es un ejemplo de mucha gente que es tocada por el Señor, pero es tal su nivel de contaminación y mental y interior que siguen viendo las cosas distorsionadas. Pero Jesús le dijo, le preguntó, miren lo que hace Jesús, le preguntó, ¿qué ves? Veo a los hombres como hablan, y le dio un segundo toque, y el hombre empezó a ver totalmente claro. Yo creo que algunas veces nosotros necesitamos un segundo toque, o también necesitamos un toque de Dios ahora, para que nos renueve, para que nos vuelva a entusiasmar, para que nos vuelva a llenar de esas ganas que teníamos al principio. El ser espiritual se va desgastando. Si usted no puede negar el desgaste que uno tiene, espiritualmente tiene desgaste. Mire, yo le quiero decir algo. Por alguna razón Dios quiso, sin estar entrenado, sino que por la pura búsqueda de Dios, que me viera involucrado en liberaciones demoníacas. Más que nada tenía que ver con la atadura. Y me recuerdo que mientras estaba en el proceso de liberación, Dios me había dado una capacidad espiritual que yo mismo me sorprendía. Tenía la capacidad, no sé cómo, pero seguía al espíritu y no lo perdía de vista en ningún momento. O sea, mientras mis colaboradores que estaban orando alrededor mío los veía en extrañas situaciones, algunos dicen que sentían olores raros y se desconcentraban, algunos veían bichos, pero yo no me desconcentraba, estaba ahí fijo en lo que estaba haciendo. Y pidiendo al Señor que me diera la dirección para actuar no bajo fórmula, sino bajo su dirección. Haciendo el cuento corto. Terminaba la liberación y yo quedaba hecho bolsa. Perdón, durante todo el tiempo que estaba ahí, estaba súper bien. Pero una vez que terminaba todo el proceso espiritual de la oración, era como si me hubiesen pegado entre 40 personas. Y el desgaste era muy alto. Entonces ahí yo empecé a entender que hay un desgaste, que el ser espiritual, por eso Jesús se retiraba para orar, en comunión con su Padre, para poder renovarse. El desgaste que ahora usted está teniendo una lucha con los espíritus demoníacos día tras día alrededor de usted, a través de los conceptos que vierten, a través de la oposición espiritual, a través de los problemas que quieren poner en su vida, un montón de cosas. Usted está viviendo todos los días un desgaste espiritual que usted no tiene idea de la magnitud. Sobre todo si usted es un hombre buscador, una mujer buscadora de Dios, usted lo va a tener. Usted tiene un desgaste espiritual. Por eso nosotros necesitamos un toque del Señor, un apartarle, que Dios nos dé un toque, que Dios nos regalonee, Dios nos apapache, como dicen algunos. Necesitamos que Dios esté haciendo algo en nosotros. Hermano, usted no es una máquina de servicio. Ni Dios estableció una relación con usted para que le sirva. El servicio es se puede decir, un anexo. Pero cuando Dios lo llamó para que fuera hijo, para restaurar su relación. Dios lo llamó porque lo ama, no porque usted tiene que servirle. El servicio es una bendición de nosotros que nos hace crecer, el servicio nos muestra muchas cosas, pero hay personas que entienden el cristianismo como una máquina de servicio. Se convierten en una máquina de servicio y sienten que si no lo hacen, le están faltando a Dios. Al final, no entienden que esto es una relación de amor y que se mueven cuando Dios lo mueve. Dios no quiere que ninguna persona termine destrozada. Dios no quiere que ninguna persona termine completamente desanimada. Hay muchas personas que no quieren saber nada de la iglesia y quedaron hastiados, quedaron saturados, porque cambiaron la relación por el activismo. Se transformaron en personas activistas y el activismo desgasta, el activismo desmorona, pero la relación fortalece y bendice. Entonces, de alguna manera cambiaron eso porque se sentían que era importante. Y esas personas tienen argumento, que el mundo se está perdiendo, que la alma... Es verdad que la gente, que necesitamos ir y cumplir el mandamiento de Dios, pero usted ni yo tenemos el control del mundo, lo tiene Dios. Y Dios no va a permitir que nadie se pierda si una persona está clamando al Señor. Lo que pasa es que nosotros perdemos el privilegio del servicio. Eso es otra cosa.
Pero tenemos que tener claro que nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios. Algunas veces tomamos el lugar de Dios inconscientemente o conscientemente. Pero necesitamos renovar nuestras fuerzas, necesitamos un toque de la presencia del Señor. Necesitamos, porque aunque usted no lo crea, su espíritu se desgasta día a día. Y usted puede ir a un médico para que le dé ayuda cuando usted tiene un desgaste físico. Y le dan algunas cositas por acá, le recetan un descanso, una serie de terapias, y usted puede lograr el descanso físico. La pregunta es cómo usted, y quién le diagnostica a usted el desgaste espiritual. Entonces, por eso la Biblia dice, tan interesante, examíname, oh Señor. Y el examen no solamente para saber si hay pecado o no, porque a la larga, ¿cuáles son las luces que le muestran que usted tiene un desgaste espiritual? ¿Cuáles son las luces que a usted le están diciendo esto se está desgastando espiritualmente? ¿Cuáles? Es cuando nosotros tenemos conductas que normalmente no son nuestras, por ejemplo, una mala respuesta agresiva, o cedemos a ciertas tentaciones que otras veces no lo habríamos hecho, o estamos con un lenguaje impropio que no es nuestro lenguaje. Entonces eso demuestra que estamos teniendo un desgaste espiritual. Porque la vida espiritual la sostiene el Señor, no usted. Y si usted cree que usted sostiene su vida espiritual porque usted hace cosas, y la gente confunde, hermano, perdone que me tome un poquito más de tiempo en esto, confunde las disciplinas espirituales en sí como que son poderosas para cambiar. Hermano, las disciplinas espirituales son disciplinas espirituales. O sea, el orar es una disciplina espiritual, el ayunar es una disciplina espiritual, el leer la Biblia es una disciplina espiritual, pero en sí misma no constituyen bendición. Es la fe la que constituye bendición. Por eso Jesús le dice, cuando dice, hablan del principal mandamiento y cuál es el mandamiento más grande, y un hombre de los fariseos lleno de conocimiento dice, bueno, el mandamiento más importante dice amar a Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, bien has hecho, no estás lejos del reino. O sea, ese hombre estudiaba la Biblia, oraba, ayunaba, tenía todos esos condimentos que tienen que hacer, pero eso no era suficiente, porque necesitaba además al Espíritu de Dios y la revelación de Dios. Entonces dice, no está lejos del reino, pero no estábamos. Yo creo que hay muchos hermanos nuestros que tienen todas las disciplinas, pero no están dentro del reino. Y les recuerdo, me estoy un poquito apartando, pero les quiero necesario hablar de esto, y les recuerdo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, le dice así, que era necesario que él naciera de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino. Pero mire lo que le dice, que usted nazca de nuevo. Escuche esto, por favor, que usted nazca de nuevo no le permite entrar al reino, solamente verlo. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, si no nace de nuevo no puede ver el reino. Y al ratito después le dice, Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu no puedes entrar. Y pone una segunda condición. Yo creo que hay hermanos que nacieron de nuevo pero solamente ven el reino, no entran. Bueno, es un tema para otro momento, es un tema para otro momento, es un tema que, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, es un tema para otro momento. Por eso hay personas, y entrar al reino es una condición, dice el reino está en medio de vosotros, y el reino no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Bueno, es todo un tema ese. Pero lo que quiero decir es que necesitamos que pídale a Dios que le dé un toque en su presencia. Pídale a Dios que le dé... Pastor, no nos deje, pues diga cuál es la diferencia entre entrar al reino y verlo, por favor, que hay marcando ocupado.
Bueno, lo que pasa es que a ver, conforme a lo que dice el hermano, lo que pasa es que ver el reino es, cuando dice Jesús que nace, no, partamos, ¿qué significa nacer de nuevo? Dice que nosotros al nacer de nuevo nos constituimos en hijos de Dios y nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Eso está bien. Entonces, cuando Jesús define, o sea, Jesús nunca define el reino. Jesús nunca define el reino. Porque generalmente lo hace en parábolas. El reino es semejante a esto, el reino es semejante a esto otro. Sin embargo, Pablo hace algo impresionante. Pablo dice, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, y lo define, sino consiste en justicia, paz y gozo. Ahora, cortito. Usted puede llegar a la iglesia, donde usted va a encontrar gente que no tiene ni justicia, ni tiene paz, ni tiene gozo. Saben de la justicia, saben de la paz y saben del gozo. Le hablan le dicen a usted, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no digo, pero ellos no tienen paz. Porque no han entrado al reino. Porque no han entrado del agua y del Espíritu. Y eso significa, voy a entrar al tema de un bautismo en el Espíritu Santo, de una relación con el Espíritu Santo, de algo, o sea, creer en la obra del Espíritu Santo. Sí, porque la única persona que le puede hacer entrar al reino es el Espíritu Santo. Y el reino es una condición interior, una condición interior. Y eso es súper importante, y con esto termino el paréntesis. Mucha gente se pregunta si los cristianos de la primitiva iglesia eran masoquistas. Porque esta gente estaba condenada a la muerte, matada por fiera y por leones, en condiciones tremendamente difíciles, pero se enfrentaban a eso y algunos iban cantando. Y dice que cuando revisaban los cuerpos de esta gente, después de haber sido quemados o muertos, lo encontraban con una sonrisa. Entonces, usted se pone a pensar, y yo he escuchado cristianos algo, no, que cuando venga la persecución yo no sé si poder aguantar, yo no sé si poder aguantar. Hermano, es que no se trata de aguantar, porque escuche esto, cuando estaban a punto de ser muertos, el reino se manifestaba en ellos y eran incapaces de ver las circunstancias. Ellos sentían un gozo inexplicable y dicen, estoy a punto de que me maten y tengo una paz que me inunda que no tengo idea de dónde viene. Estoy a punto de que me torturen y tengo un gozo que no entiendo de dónde viene. Eso es el reino. Eso es la manifestación interior del reino. Entonces, el reino, cuando eso dice no consiste en comida y bebida, sino justicia, paz y gozo, una justicia. La justicia no tiene que ver con que yo soy justo o hago justicia, tiene que ver con que yo me siento a cuentas con Dios, justificado pues por la fe. Entonces, esos requisitos se manifiestan. Entonces, mucha gente cree que por su propia fuerza va a tener que soportar la persecución. Olvídese de eso, no hay ninguna persona que lo pueda soportar. Pero cuando usted lo necesite, el reino se va a manifestar, el reino que está entre usted. Se va a manifestar. Y usted va a estar rodeado de peligro, rodeado de cosas, y va a tener una paz que usted no va nunca a entender por qué la tiene. Y un gozo que usted no sabe de dónde viene, porque es el reino. Pero para entrar a ese reino hay que nacer del agua y del Espíritu. Y tiene que ver con algo del Espíritu Santo. Las dos cosas representan el Espíritu Santo. Después puedo entrar a hablar un poquito más de esto, hermano, pero... Entonces, nada, escuche esto, nada de su relación, de las pruebas que usted tiene, son llevadas en forma humana. Todas son sostenidas por Dios. Déjese de pensar humanamente, déjese de pensar si usted va a tener la fuerza, si usted va a ser capaz. Esto no es de capacidad humana, esto es del poder de Dios manifestándose. ¿Usted cree que los apóstoles que sufrieron las muertes más horribles las soportaron por su propia fuerza? No hay nadie que soporte eso, hermano. No hay nadie que soporte eso. Sino que lo hicieron porque el poder de Dios se manifestó en ellos para darle la paz. Perdone que me haya apartado un poquito, pero no sé si eso ayudó a aclarar un poquito más la cosa, pero eso es importante. Gracias, hermano. Entonces, notas. El Evangelio de Marcos utiliza en algunas de sus citas y expresiones la versión griega de la Biblia, la Septuaginta, en lugar de usar la versión hebrea o aramea, como sería lo de esperar de un judío originario de Judea. Estamos hablando de Marcos. Y ahí por eso vamos a entender importante. Él usa, está hablando del Tanaj, del Antiguo Testamento. El Tanaj tenía una versión hebrea y tenía una versión griega. El nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse
a 70 el número total de 72 presuntos traductores que por instrucciones de Ptolomeo II Filadelfo entre el año 284 y 246 a.C., monarca griego de Egipto, 72 sabios judíos enviados a la biblioteca de Alejandría por el sumo sacerdote de Jerusalén trabajaron por separado en la traducción de los textos sagrados al pueblo judío, del pueblo judío, al griego. Porque ese hombre quería tener el Tanaj en la biblioteca. El autor, se trate o no de Marco, parece ser que se dirige predominantemente a paganos cristianos, o sea, gentiles, más que a judíos cristianos. Cada vez que emplea un término en hebreo o en arameo, lo traduce al griego. O sea, eso es lo que está pasando con el Evangelio de Marcos. Y aquí viene lo importante. ¿Por qué le puse esa nota? En Marcos 7:32, Jesús cura a un sordo tartamudo, cuando lo natural es que fuera un sordomudo. La palabra tartamudo no se encuentra en la versión aramea de la Biblia, aunque sí en la versión griega. Entonces, lo más probable es que haya sido un sordomudo y no un tartamudo. Me doy a entender, ¿verdad? ¿Verdad? Eso no le quita ni le viene. Yo explico esto porque usted sabe, se da cuenta que de repente usted dice, ¿y por qué Éfrata? ¿Y por qué esta palabra? ¿Por qué Talita Kumi? Y cosas por el estilo. ¿Por qué? Es porque están haciendo la diferencia de que esta palabra la usaron en el idioma original, en hebreo, cuando todo lo que estaba escribiendo estaba en griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento lo escribieron en griego. Entonces, ¿por qué si estaba todo en griego o en arameo, ¿por qué se estaba así? Le pusieron palabras de origen hebreo. Entonces los traductores muy prudentes dicen, vamos a poner la palabra, porque aquí se salieron del griego y metieron la palabra en arameo, por alguna razón la han hecho, la ponen ellos y después ponen la traducción al lado. Y eso es lo que hace mal. Entonces probablemente esta persona, y es lo que yo le quiero explicar, estamos estudiando, y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Una vez más les recuerdo a todos ustedes que les voy a mandar los apuntes, así que no se hagan mayores líos porque todos estos datitos que yo les estoy diciendo están en los apuntes. En este pasaje hay dos elementos muy significativos de los cuales debemos sacar enseñanza que nos edifiquen. Primero, Jesucristo insiste con su conducta de ministrar privado y aún no está muy claro el por qué. Aprendimos del Señor Jesucristo que Dios se da a conocer aún en lo privado. Algunas personas, y eso algunos padres espirituales míos también me hablan de eso, que les gusta mucho intentar promocionar los milagros de Dios o promocionarse a ellos mismos. Entonces, si uno dice todo lo que se haga adelante para que Dios sea destacado, no. Dice, hay gente que quiere promocionar a Dios, hay gente que defiende a Dios, de repente está viendo una noticia y tú sabes que las noticias vienen con comentarios, una persona se enojó mucho con el tráfico de niños, con esto otro, y el hombre, uno de los comentaristas al gritado dijo, ¿dónde está Dios, el famoso Dios? Y nos faltó el cristiano que empezó a defender a Dios. No se hace eso, hermano. Usted no haga nunca eso. Si una persona que tiene una cosa en la mente, usted no se lo va a sacar. Necesita revelación de Dios. Esas son discusiones infructuosas que lo único que hacen es desprestigiar el Evangelio. No, la persona que no cree no va a creer. No, es que Dios, y usted le empieza a dar argumentos y de argumentos que le dé, no va a cambiar de opinión. Entonces no se ponga a defender a Dios, ni se ponga a promocionar a Dios. Dios no necesita su empresa de publicidad. Tampoco Dios necesita que usted haga folletos para promocionarlo. Si nosotros hacemos algo, hacemos para promocionar y divulgar el Evangelio. Eso se nos ordenó, no a Dios. La orden fue que Dios se da a conocer por sí mismo. Ellos, o promocionarse a ellos mismos, pero Dios no necesita que lo promocionen y le den a conocer. Él se da a conocer por sí mismo. La única orden que se nos dio a nosotros es dar a conocer el Evangelio, a ser discípulos, que es diferente a promocionar a Dios. Segundo, la forma de ministrar de Jesucristo no siempre era convencional. Aún más,
para algunos podría parecer hasta repugnante. Esto nos enseña que las formas que tiene Dios para cumplir sus propósitos son impredecibles, por lo cual debemos evitar hablar mal de lo que no entendemos y en la intimidad con Dios pedirle que nos aclare lo que no entendemos ni aceptamos, para no caer en el pecado de los escribas y fariseos de estar luchando contra Dios. Hay mucha gente que en la iglesia se ofende fácilmente. Ha tratado a predicadores de payasos, de gente aquí y acá, porque de repente tiene una forma particular de ministrar. A lo mejor se la dio Dios, a lo mejor no. Pero cuando hay algo que nosotros no entendemos, y esto es amor, almorzar, digamos, esbozar, digamos, perdón, el asunto es esto, darle un esbozo al asunto, uno empieza a mirar por acá, empieza a mirar por allá, empieza a mirar. ¿Y qué es lo que le molesta a la gente? ¿La doctrina? No, le molesta la forma. Le molesta la forma. Le molesta que el tipo se sacó los zapatos y los puso ahí para que otro se los pusiera para que se sanara de una cojera. A lo mejor Dios se lo dijo. ¿Qué será eso? No lo sabemos. Los frutos van a dar el resultado. Pero normalmente no es una cuestión doctrinal, es una cuestión de forma. No nos agrada lo que hace el tipo. Ahora, póngase a pensar usted, pero por favor, con la mano puesta en el corazón, aquí, con alta sinceridad, con alta sinceridad. Si usted hubiese estado presente y hubiese visto lo que hizo Jesús, ¿lo habría seguido? Le metió la mano aquí, salió llena de cerillo. Perdón, voy a ser muy exagerado para hacerlo más difícil la cosa. Y más encima, escupe y le toca la lengua con el escupo al tipo. O le escupió la lengua, no sé. No, está complicada la cosa, está complicado, ¿no? Nosotros tratamos de no pensar en eso para seguir con la idea romántica de la cosa. No, yo estoy seguro que si eso pasa en una iglesia, sale toda la gente para afuera y no vuelve más. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? ¿Qué le estoy hablando con esto? Tenga cuidado. Mucho cuidado. Si hay cosas que usted no entiende, métase a un cuarto, cierre la puerta, arrodíllese y dice, Señor, no estoy entendiendo. Me incomoda. Sea sincero, me desagrada, me molesta, pese de todos sus sentimientos a Dios, pero necesito que tú me digas si esto es tuyo. Pero la tendencia normal de todos nosotros, me incluyo, es hablar mal de lo que no nos gusta, no nos parece o no es cómodo. ¿Por qué la tendencia al ser humano? Entonces lo que hace Jesús ahí está la foto clarita, y le toca la boca, la lengua. Levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Aquí, nota, Marcos 7, Éfata, palabra semítica que el texto griego traduce como hazte abierto, giro típicamente semita. Este pasaje aparece exclusivamente en el Evangelio de Marcos, no aparece en otra parte, en el Evangelio de Marcos solamente. No es la primera vez que en un momento de ministración mira hacia el cielo, pero esta vez no dice que ordenó la restauración, sino gimió. Dice que gimió. Miró al cielo y gimió. El acto, el gemido está ligado a un acto de manifestación de dolor o de intercesión. Cuando uno gime es porque algo le duele. Generalmente no es un dolor físico, es un dolor interior. Entonces, generalmente el gemido en el ambiente espiritual que nos movemos nosotros tiene que ver con un dolor, con una expresión de dolor o de intercesión. Dice que el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Es un acto de dolor o de intercesión. Jesucristo gime a Dios porque alza los ojos al cielo y luego ordena sea abierto.
Antes de gemir, Jesucristo había metido sus dedos en las orejas del hombre y luego había escupido y tocado su lengua. Y después gimió. Dice que miró al cielo y gimió. Yo tengo mi visión. Yo creo que el Señor Jesús tenía esas dos condiciones. Podía sentir el dolor de las personas. De hecho, lo siente. Pero ya me interesaría. Dice que miró al cielo, como diciendo, Señor, necesito respuesta. Eso es lo que nos muestra una dependencia total. Jesús no usa fórmula de sanidad, no usa, siempre está dependiendo. Oye, alguien puede decir, oye, pero si para él era tan fácil. Fácil, pero cada paso que daba dependía de su padre. No significa que como sanó tan fácilmente a un hombre de una manera, iba a ser igual. Ninguna de las sanidades que aparece en el Nuevo Testamento son iguales. Ninguna de las liberaciones son iguales. Nada. Entonces Jesús dice algo súper importante. Dice, lo que veo hacer al Padre, eso hago. ¿Qué significa eso? Jesús podía saber y mirar que el Padre iba a sanar a una persona. Él podía saber que el Padre estaba actuando por una persona, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Saber y aprender dónde Dios está obrando, con qué persona Dios está actuando, y entonces saber que Dios quiere que estemos ahí. ¿Verdad? No vamos a mover en eso. Vamos un poquito más. El milagro de restauración de la capacidad de oír y de hablar del hombre ocurre instantáneamente, al momento que Jesucristo lo ordena. Pero también hay momentos en que el Señor ordena hacer algo como ir a presentarse al templo y la sanidad ocurre en el trayecto. Nunca debemos olvidar que el Señor Jesucristo no tiene fórmulas de sanidad o liberación. Y nosotros tampoco debiéramos tenerla, sino siempre ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, y le mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más le demandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. No sabemos si Jesucristo estaba usando la psicología inversa con las personas, porque cada vez que le ordenaba que no le digan a nadie, lo que hizo, mal lo hacían. Le están pidiendo que le digan a nadie lo que hizo, mal lo hacían. Como la psicología inversa, también conocida como técnica de inversión paradójica, se denomina una técnica conductista que consiste en intentar influir a una persona pidiéndole que haga lo contrario a lo que se procura obtener. Por eso está ese cartelito ahí. Dice, por favor, pisar el césped para que la gente no lo pise. Eso es la psicología inversa. ¿Ah? Él lo dice pidiendo lo contrario, y eso algunas veces funciona. Algunas veces con los niños funciona, ¿verdad? ¿Ya? Y se usa la psicología inversa. Bueno, Jesús insiste en decir a la gente que no lo haga, y más lo hacen. Más lo hacen, ¿verdad? Y eso es ese cartelito que dio el chistoso, ¿verdad? Por favor, pisar el césped. Es un cartel de psicología inversa. Las personas dan constante testimonio de Jesucristo y que todo lo ha hecho bien. Sin embargo, muchas de estas personas apoyaron la muerte de Jesucristo, aunque sabían que era inocente. Pero aún ahora hay creyentes que se apartan del Señor Jesucristo, ya sea de conducta o doctrinalmente, haciendo que el nombre del Señor sea blasfemado ante los incrédulos. Entonces yo quiero terminar con esto. Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese el testimonio al hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y eso es una gran verdad. Incluso dentro de los discípulos del Señor. Ahora, actualmente. Y con esto vamos a cerrar el tiempo de compartir. Y al día de hoy, mucha gente se ha apartado y parten con mucho entusiasmo y todo, pero cuando viene, como dice Jesús, cuando viene el momento de la prueba, de la dificultad, de donde somos puestos, se aparta. Dele gracias a Dios que usted está firme, que Dios lo ha mantenido fiel y firme en medio de las circunstancias, pero esto lo podemos ver hasta el día de hoy. Muchas de las personas que
que esta vez no se fiaban. Dice Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía. Ah, todos aplaudiendo. Oh, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Es fuerte eso, hermano. Es fuerte. Por eso, hace mucho tiempo atrás yo planteé algo que algunas personas lo entendieron bien y doy gracias a Dios por eso. Pero nosotros insistimos en decir a la gente que conozca al Señor. Pero a la hora de cortar el queso, eso no va a ser importante. Va a ser importante que Él lo conozca a usted. Porque la Biblia dice claramente, nunca os conocí apartado de mí, Señor de maldad. Entonces esa persona va a decir, pero nosotros te conocíamos, Señor, nosotros te escuchábamos, hicimos milagros en tu nombre y todo eso, pero yo no te conocí. Entonces dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y la pregunta que tengo que hacerme yo, ¿Dios me conoce a mí? Él me conoce a mí, ¿verdad? Pero hay una serie de elementos de la Biblia, así que, mis queridos hermanos, este es lo que vamos a compartir hoy día y esa que se ha compartido hoy día.